El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para crecer y aprender. Estamos comenzando un nuevo año, 2024, un año que va a ser maravilloso, que estoy seguro que va a traer cosas nuevas. Y aquí tenemos a alguien que trae una propuesta nueva, nuestro querido Samuel Bonilla, bienvenido. Gracias, ¿cómo te estás? Gracias por aceptar la invitación. Samuel Bonilla es candidato a diputado por la circunscripción 2. Del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional. Por Opción Democrática. Por Opción Democrática, es cofundador de este partido, de Opción Democrática. Es un joven que ha tenido la inquietud, vamos a decir, social desde hace muchos años. De hecho, yo recuerdo estando en UNIBE, que ya yo hace unos añitos que no estoy en UNIBE, pero recuerdo tú visitarnos en aquel momento que tuvimos una reunión. Tú no te acuerdas de eso, pero eso fue hace unos añitos cuando estábamos allá. Y siempre como muy activo, muy comprometido, con muchas inquietudes. Te has preparado muy bien, Samuel. Samuel tiene maestría de Stanford University, ha trabajado en Pucamaima, es candidato ya tú terminaste el doctorado. Soy candidato, tengo la tesis. Candidato a doctorado, está trabajando su tesis, pero me imagino que la política te ha absorbido bastante, no es fácil. Pero realmente admirable tu trayectoria, tu trabajo. Y qué bueno que tenemos jóvenes que realmente están preocupados y ocupados, porque no es solo preocuparse, es también ocuparse y decir ¿qué hacemos? Vamos a ver qué hacemos. Y me gustaría pues precisamente escuchar un poco sobre ti, que escuchemos un poco sobre ti, que tu trayectoria, de dónde vienes, y cuéntame un poquito también de esta candidatura y porque sé que como educadora, ¿verdad? Samuel está muy comprometido sobre todo con este tema de la educación. O sea, te preocupa y te ocupa. Claro. El tema de la educación es un tema fundamental en tu... Ese es el pilar de mi candidatura. Ese es el pilar. Y creo que debe ser el pilar de cualquier gobierno que pretenda transformar esta sociedad. Muy importante. Cuéntame un poquito de... Bueno, pues yo nací en una casa, tenía dos abuelos que tenían esa preocupación por las problemáticas sociales. Tenía un abuelo que dedicó su vida a luchar contra la lepra. En los años 60 él salía a zonas remotas del país a llevar medicina en caballo y fundó el Patronato de Lucha contra la Lepra y después el Instituto Dermatológico, que tiene sedes en todo el país. Y yo creo que yo un poco lo saqué de ahí, la preocupación por la salud y la calidad de vida de los demás. Y en mi casa entonces mi papá siempre me decía, sé bueno, sé mejor que bueno, sé grandioso, toda la noche antes de dormirme. Y me decía, sé un hombre de bien, siempre cumples con las reglas. Y yo en ese momento no lo entendía, pero yo creo que parte de lo que hace falta en la República Dominicana es tener reglas claras y tener régimen de consecuencias, asegurarnos de que esas reglas se cumplan. O sea, cómo pensamos la sociedad, porque al final esas reglas condicionan las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, bueno, yo estudié economía en la Madrid Maestra y ya estando en la universidad, pues yo me di cuenta de que el sistema educativo podía moldear la forma en la que uno veía el mundo, pero que no bastaba con estar sentado en un aula, sino con la esencia de los contenidos, con las discusiones que se daban en el aula y cómo se daban las discusiones en el aula, porque una cosa es un profesor que te bombardea con conocimientos, pero que no dialoga, no construye y aprende en el proceso con sus estudiantes. O sea, hasta el profesor puede ser autoritario o democrático. Sí. Entonces, esas son conductas que eventualmente terminan en la sociedad y viceversa. Las escuelas al final reciben todo lo que pasa en la sociedad. Entonces yo salí del país a estudiar relaciones internacionales, políticas públicas, y a estudiar educación, a estudiar políticas públicas enfocadas en materia educativa. Y desde entonces he sido un abanderado de la necesidad de invertir recursos, pero de invertir recursos inteligentemente en el sistema educativo y sobre todo de invertir recursos en el nivel más bajo
y en el sistema universitario. En el nivel más bajo porque... Cuando tú dices el nivel más bajo, el primer nivel, o sea, los primeros años. Me refiero a la educación inicial. Los primeros años. A los primeros años. Sí, porque el nivel más bajo sonó como un poco... Suena como despectivo, pero no lo es. Bueno, sería el primer nivel, la primera comenzar etapa. Comenzar desde el principio, desde digamos. El principio. Al final... No, tú sabes que yo vengo de mi licenciatura en educación inicial, entonces tocaste mi... Aquí decimos que estamos inconformes con los niveles de aprendizaje que manejamos, pero la mayoría de los estudiantes en la República Dominicana, en los centros educativos públicos, llegan a la escuela por primera vez a los 6 años. Y es muy difícil tú pretender que un niño, una niña que llega a la escuela por primera vez, que tú le digas, siéntate, sigue esas instrucciones, compórtate de cierta manera, lo haga, porque no ha estado socializado en un entorno donde hay reglas, donde tú estás obligado a interactuar con tu profesor, con tu profesora, con otros niños. Entonces, la posibilidad de aprender a gestionar tus emociones, aprender a manejar el trato que tú le das a otras personas y cómo tú manejas el trato que te brindan otros, eso se trabaja desde muy pequeño. Así mismo, o sea, esos primeros años son fundamentales. Y bueno, el sistema, desde la ley de educación, o sea, se contempla que inicia en lo que es el preprimario. O sea, el preprimario, vamos a decir, de manera formal, gratuita, o sea, a los 5 años, pero con todas las iniciativas del INAIPI y todas estas, se ha despertado no solamente... el interés, porque se sabe que invertir en estos primeros años es una inversión que genera ganancias en todos los sentidos a largo plazo. El mayor retorno. Que el mayor retorno, exactamente. Entonces, pues yo creo que sí, que el país ha dado pasos. O sea, hemos ido, vamos a decir, poquito a poquito avanzado. Hay más conciencia de la importancia de crear espacios donde en estos primeros años se logre, o sea, se aporte a un desarrollo integral. Y sé que tú, en tu plan, tu proyecto es apuntar ahí. Sí, se ha avanzado y yo creo que ahora el desafío es que sea una prioridad, porque pensar la educación solamente como la gestión de contenidos me parece una visión limitada. O sea, también en los centros educativos, en los centros de cuidado, tú trabajas, por ejemplo, patrones alimenticios, patrones de salud. O sea, hábitos. Cuando decimos que queremos acabar con la violencia, es ahí que se ataca la violencia, es en las aulas. Entonces, a menos que eso no sea, a menos que no pase de lo teórico, de que se supone que los niños entran a la escuela a los 5 años para recibir el primer año de preescolar y se convierte en una realidad, no existe posibilidad. Entonces, nosotros tenemos efectivamente centros de atención para la primera infancia, que son los CAIPIs. Pero, por ejemplo, en mi demarcación, yo soy de la circunscripción 2, que es todo lo que está al norte de la Kennedy y al oeste de la Máximo Gómez. Hay 3. En el Distrito Nacional hay más de 100,000 niños. Todavía la cobertura... Hay más de 100,000 niños entre 0 y 5 años que no reciben ningún tipo de servicio profesional de cuidado. Y eso no solamente tiene implicaciones para los niños, también para las madres y los padres. O sea, no es cierto que tú puedes ser un adulto, un profesional productivo, si tú no tienes la tranquilidad de que tus hijos están siendo cuidados en buenas manos. Entonces, la realidad que tenemos es que hay, como lo público, digamos, se ha quedado atrás, han surgido muchos centros privados, pero no están regulados. No tienen que cumplir con ningún tipo de requisito, no tienen vínculos con unidades de atención primaria. Ese sería el lugar perfecto, por ejemplo, para implementar una política de salud agresiva. Porque al final del día las familias siempre terminan en los centros educativos. Entonces es una manera de tú trabajar con los niños y a la vez darle información que puede ser útil para las familias. Entonces mi propuesta como candidato a diputado es desde el Congreso fiscalizar, asegurarnos de que los recursos se destinen real y efectivamente al sistema educativo, pero que se usen de la mejor manera. Entonces no solamente es atacar educación propiamente, sino también atacar las propias capacidades que tiene el Congreso para fiscalizar el uso de los recursos, porque la Constitución le da atribuciones al legislador. Tú, diputado, puedes citar a un funcionario, puedes solicitarle información, puedes hasta interpelarlo, llevarlo al Congreso y que los legisladores le hagan preguntas, que tengan que responderle al pueblo dominicano de dónde salen los recursos. Claro. Pero ahora mismo yo le pido información a un funcionario, caso omiso, no oyó nada. Interpelar, yo necesito las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Eso es prácticamente imposible, y sobre todo en un contexto donde el Congreso está controlado por un partido. Entonces, en el 2010, con la aprobación de esa nueva Constitución, la Constitución ordena una ley
que le dé sentido a esas atribuciones, que concretice qué significa citar a un funcionario, qué significa solicitar información. Y si tú la solicitas, ¿cuántos días tiene para responder? Okay. Y si no responde, ¿qué pasa? Entonces, uno de mis compromisos es lograr aprobar una ley de control político y fiscalización para que el Congreso pueda ser no solamente el ente que real y efectivamente legisla, que crea las leyes, sino también que puede frenar al Poder Ejecutivo cuando se está abusando del poder político, o decirle a los municipios: tú tienes que hacer tu trabajo porque no hay infraestructura para el manejo de residuos sólidos. Tú vas a una gran parte de la circunscripción y los frentes de las casas se convierten en vertederos, de hecho, y la gente tiende a echarle la culpa a los ciudadanos. No, porque es que no hay educación. No, pero es que el Estado no hay un sistema para gestionar. Si yo viviera en esas condiciones, yo hiciera lo mismo. O sea, en vez de tenerla en mi casa, la tengo en el frente de mi casa. Y bueno, si pasa el camión de la basura, genial. Y si no, también. Y dime una cosa, en toda una aventura, me imagino que estás viviendo, en este trayecto, este camino, una persona joven como tú, que dices, voy a entregar mi vida o sea, esto es una decisión de vida. Sí. Un trayecto que tiene muchas implicaciones a nivel, en todos los niveles, ¿verdad? Personal, en todas las áreas de tu vida. ¿Cuál ha sido o cuál está siendo o cuáles son algunos de los retos que vas enfrentando, que se van presentando? Bueno, son ¿Qué muchos, no te esperabas quizás también? Son muchos desafíos porque la política consume. Eso es lo primero. Te quita todo el tiempo del mundo porque, bueno, tú necesitas votos para ganar y tú te sientes que si tú no dedicaste cada segundo del día para tratar de presentarle tu propuesta a alguien, de convencer a alguien, es como que yo no di lo suficiente. Entonces eso implica sacrificar tiempo que yo pudiera estar dedicándole a mi familia o a cualquier otra cosa. Y eso requiere de recursos, de muchos recursos económicos. Ese es el mayor desafío. Ese es un gran desafío. Entonces yo tengo que recaudar. Como candidato yo organizo actividades de recaudación, pueden donar a mi PayPal, depositar en mi cuenta, etc. Sin recursos no es. Pero también te obliga, o sea, uno aprende rápidamente que uno tiene que segmentar los mensajes. O sea, uno tiene que adaptar su comunicación a los distintos públicos. O sea, yo vivo en una circunscripción, en una demarcación que tiene un público que vive en condiciones de pobreza y también tengo parte de un electorado que está muy acomodado y ellos a veces tienen los mismos problemas, pero los perciben de forma diferente. Claro. Entonces, el desafío es, uno, hacerles entender que son los mismos problemas, pero yo no puedo hablarle no te puedo hablar a ti de la misma manera que le hablo a una persona que vive en un barrio en condiciones de pobreza. Entonces yo tengo que aprender a transformar mi mensaje y eso es más fácil dicho que hecho. Interesante eso, ¿verdad? Porque tienen las mismas problemáticas pero con una mirada totalmente distinta por las mismas condiciones en las que... las condiciones socioeconómicas, las condiciones... Y todos los días hay plataformas de comunicación nuevas que yo también tengo que aprender a usar. Sí, eso sí es un desafío, Samuel, claro, eso sí es un desafío. Claro. ¿Cómo llegarle a través de las distintas plataformas, y eso de los distintos el desafío canales que tienen los profesores en el aula? Tú piensas, por ejemplo, todos estos canales el uso de las plataformas digitales, de las tabletas, de los celulares. O sea, tú todavía no tienes una generación de docentes que sea nativa digital. Entonces, muchas veces es más fácil para una persona decir que sí o que no. O sea, o dar apertura total o simplemente cerrarle las puertas a una tecnología que pudiera ser una oportunidad de aprendizaje porque le tienes miedo, cosa que tú nunca vas a admitir. Claro, por temor. Pero lo más difícil es lo que está entre el sí y el no. O sea, uno aprende que no hay blanco y negro cuando uno hace política, que todo está en las matices. Gris. Pero eso implica educar, eso implica conversar, implica ceder, implica tratar de entender al otro y buscar puntos intermedios. O sea, yo llego al Congreso mañana y yo soy uno de 190. Entonces mi desafío no es solamente llegar, es después de llegar tratar de convencer a 189 personas de que mis propuestas le hacen bien a la República Dominicana y más allá de eso, de que para ellos es interesante porque hay gente que no está ahí por las razones. Y no desistir en el camino, claro. Porque, o sea, desistir en el sentido de no tirar la toalla. Bueno, esto también es otra cosa. Tú tienes muchos incentivos para dejar de ser tú. O sea, parecería que el entretenimiento vale más que la sustancia. Entonces tú tienes un incentivo para tú desvirtuar tu mensaje, tus propuestas, para calar, para conseguir likes, para conseguir followers. Y yo creo que el desafío es mantener tu autenticidad, que además yo creo que es lo único que te permite ser feliz, porque vivir una vida que no es tuya, también eso... Y la coherencia sin duda. Bueno, yo creo que Opción Democrática
si algo puede mostrar, es un partido pequeño, es su coherencia. A ti no te tiene que gustar nuestro mensaje, nuestra propuesta, pero lo que nosotros vendemos es lo que nosotros ofrecemos, y tenemos liderazgos auténticos que están comprometidos con una serie de ideas. Y no es el típico partido que todos los candidatos son saco y corbata, esto es lo que me hace un buen representante. No, aquí hay candidatos para todo el mundo, de todas las edades, mostrando la mejor versión de la República Dominicana, lo que ellos entienden que es la mejor versión de la República Dominicana. En mi caso, una República Dominicana con un sistema educativo transformado va a ser una mejor República Dominicana. Y mira que no ha sido fácil. Los que hemos estado en este mundo de la educación, de alguna forma, ¿verdad? Trabajando, preparándonos, colaborando, no ha sido fácil realmente, porque hay muchos elementos factores que influyen. Los cambios no se ven tan rápidos. Los cambios de gobierno también traen nuevas. A veces se deja de lado mucho de lo que ya se ha venido haciendo para comenzar de nuevo. Entonces, esa sostenibilidad, esa continuidad, porque han habido iniciativas muy buenas. A veces no se le da el tiempo y el espacio hasta para medir el impacto de esas iniciativas, de esos proyectos. Sí. Hay buenas prácticas. Aquí hay cosas buenas sucediendo, pero lamentablemente venimos con ¿verdad? Muchos años de resultados que dejan mucho que desear y arropan esas buenas prácticas. Entonces también está rescatar eso que sucede bueno. Pero como tú dices, o sea, tenemos que, cada uno, las familias tienen que hacerse, como una familia que sale del propio sistema va a exigir más si es fruto del propio. No sé si tú me entiendes, es un círculo vicioso. Bueno, el docente, aquí acaba de salir recientemente los resultados de la prueba de oposición. No, de la prueba de oposición docente. Que solamente pasó una fracción. Siempre tenemos como ese porcentaje alto, creo que más de un 45%, si no me equivoco, de los docentes. Entonces, pero son docentes que están saliendo formados de nuestras universidades. Entonces hay todo un engranaje, es un círculo. Bueno, y ese es el primer paso. Aprobaron 13,000 no sé cuántos docentes, pero la pregunta también es cómo aprobaron, porque que hayan aprobado no significa que son docentes listos para asumir la tarea de ser los formadores en nuestras escuelas públicas. Pero ya de por sí preocupa ese porcentaje alto que no pasa, que no pasa, y bueno, ahí entran también en muchos factores en juego. Y la verdad es que sí, que yo, me encanta escucharte con ese compromiso, sobre todo como educadora, ¿verdad? Pero definitivamente que si no apostamos y invertimos y trabajamos para que la educación se fortalezca y realmente logremos esa calidad que deseamos, pues definitivamente que nuestro país, como yo digo, eso afecta a todo, porque el que tiene una empresa que va a contratar, oye, está difícil encontrar un perfil, porque el que está saliendo de la escuela, eso afecta a todo, afecta a nuestro nivel de productividad. Óyeme, si solamente fortalecemos la escuela, esa formación desde los primeros años, como tú dices. El costo de entrenamiento de las empresas es altísimo. Si solo pensáramos en términos de productividad, los problemas de tus empleados se vuelven tus problemas. Los problemas de educación de tus empleados, tú tienes que entrenarlos. Si tienen problemas de salud, tú tienes que ofrecerle formas de acceder a servicios de salud. Si tienen problemas de transporte, tú vas a tener que asumir también el transporte. Entonces, a todos nos conviene que tengamos un Estado que garantice derechos. Yo casi que lo pienso como lo público al servicio de lo privado, que de nuevo está al servicio de lo público. Es decir, si tú tienes esas cosas resueltas, entonces tú puedes ser un ente productivo. Tú puedes convertirte en un emprendedor, tú puedes ahorrar o puedes dedicarte a hacer lo que te haga feliz y no estar pensando en yo tengo que hacer esto porque eso es lo que me deja plata. Si tú quieres ser el mejor panadero y eso es lo que te permite vivir el día a día, pues sé el mejor panadero. Mira, yo te quería decir dos cosas. No, espérate, que tenemos que ir a la pausa, una pausa corta, que no se te vaya la idea. No se me va. No se te puede ir la idea. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos con Samuel Bonilla, porque ya me habían hecho seña por aquí. Continuamos con Samuel Bonilla, nuestro candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Y un ser humano extraordinario. Así que no se vayan, sigan con nosotros. Regresamos después de la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos.
Gracias a tu confianza y lealtad, somos catalizadores de las mejores ideas de innovación financiera, de crecimiento económico, social y medioambiental, manteniendo viva la luz que encendimos hace 6 décadas. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Continuamos aquí con Didáctica Online con nuestro querido Samuel Bonilla. Si usted todavía no lo sigue, no conoce de esta propuesta, no conoce lo que están haciendo, pues sígalo en Samuel Bonilla. Samuel Bonilla B. Porque yo te sigo, pero... B de burro, las dos veces. Samuel Bonilla B. Samuel Bonilla B. Instagram. En Instagram, igual tiene su página web, samuelbonilla.com. Y está activo. Ahí arañando con lo que se puede, como digo yo, que no es fácil esto. Cuéntanos, porque te quedaste con una idea antes de la pausa. Sí, una cosa que uno aprende, a propósito de los aprendizajes de las campañas, es que las posiciones políticas yo creo que los mejores ciudadanos y los mejores profesionales son los ciudadanos y los profesionales que trascienden la descripción del trabajo. El job description. Entonces, en el caso de un legislador, sí tú vas a legislar, sí tú vas a fiscalizar, sí tú vas a representar, pero al final eso es una plataforma política. Y lo que quiero decir con eso es que la responsabilidad de todo liderazgo público, de todo liderazgo político, es instalar ideas. Yo creo que el desafío más grande que tiene la política en la República Dominicana es transformar la agenda. Y lo digo a propósito del sistema educativo, porque es cierto que hemos dado muchos pasos de avance, pero yo todavía no estoy convencido de que la educación sea una prioridad para el liderazgo político. Y lo digo porque por varias razones. La primera es que nosotros, por lo general, vemos al liderazgo político hablar de educación cuando hay crisis, cuando hay una huelga de profesores, cuando se destapa un escándalo, pero de manera proactiva tú no ves al liderazgo político hablando del sistema educativo que queremos. No así, tú sí ves al liderazgo político hablando de las playas que queremos, de los estadios de pelota que queremos. Entonces yo creo que los adjetivos y la forma en la que uno conversa sobre las aulas, sobre las universidades que tenemos, yo creo que importa mucho. Y lo otro, a propósito de lo que tú mencionabas de las universidades, yo creo que cuando hablamos de educación no deberíamos pensar solamente en la carrera de formación docente, en la pedagogía, sino pensar en la educación, que es la formación de todos los profesionales de la República Dominicana. Y de alguna manera yo siento que la carrera de educación un poco como que asume esa carga por completo, pero si nosotros empezamos a transformar las universidades y le hacemos entender a la ciudadanía la necesidad de tener mejores profesionales en sentido general, va a ser más fácil ver cambios en la propia carrera de educación, porque sería una transformación del sistema, no así de una carrera que lamentablemente no goza del prestigio de la valoración que debería. Así Entonces es. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar. Los educadores hemos luchado por muchos años y la verdad es que ha sido difícil y qué pena, porque es la profesión más importante, o sea, una de las profesiones más importantes. Bueno, hablamos de los niños y yo creo que es importante que entendamos que esos niños, o sea, que invertir en los niños es invertir en los futuros profesores, en los futuros médicos que te pueden salvar la vida, invertir en los ingenieros que van a construir las edificaciones que nos van a mantener seguros de noche. Una amiga mía decía, Samuel, el otro día, de que bueno, y esos son los que nos van a atender los médicos, porque la verdad es que lamentablemente nosotros, o sea, queremos siempre, y qué bueno, ver mejores desempeños, mejores resultados, y la verdad es que preocupa mucho nuestros niños y jóvenes a los que están expuestos, el vocabulario, cómo se están comunicando, el interés, el tema de la música, a lo que aspiran. O sea, realmente tú dices, wow, como que lo que queremos es, vamos a decir, rescatar esas competencias, que de hecho nuestro diseño curricular está elaborado en base a un enfoque por competencias, y lo que queremos es desarrollar esas competencias, y a veces vemos, wow, no todo está perdido. Yo creo que definitivamente, me imagino tú que estás en contacto con jóvenes, con adultos, siempre vemos como ese potencial. No todo está perdido, pero definitivamente hay mucha preocupación. Incluso, oye, alguien me decía en una reunión que yo tuve, el podcast que más se oye, no voy a decir el nombre del podcast, ¿verdad? Y me dice, bueno,
ese podcast se dicen muchas malas palabras, hay mucha vulgaridad, pero nuestros jóvenes, ¿qué están oyendo? ¿Qué están buscando? ¿Qué contenido? No sé si tú me entiendes. Bueno, entonces, es una preocupación porque quizás esas competencias básicas en los propios medios nos están llevando a unos niveles tan básicos, tan superficiales, bueno, que no están motivando, promoviendo. O sea, ¿de qué un joven puede decir de qué me sirve? O sea, por ejemplo, terminar la escuela, ¿de qué me sirve? Porque al final, ¿cuáles son mis oportunidades? Claro. Por decirte, pero entonces, por otro lado, pero puedo ser TikToker, pero puedo cantar y me gano un dinerito, puedo ser YouTuber, o sea, no es que eso no se... Bueno, esas son digamos que esas son plataformas, o sea, yo no cuestionaría la plataforma, porque la plataforma es un canal, pero esa música, eso que nos pudiera preocupar, es un reflejo de la sociedad que hemos construido. Y para mí eso es lo que preocupa. Entonces, el desafío que tenemos, o sea, yo vuelvo de nuevo a eso de que es más fácil cerrarle la puerta por miedo o porque no es lo que a mí me interesa. Yo creo que si eso es algo que le interesa a los jóvenes, nosotros tenemos que usar eso a nuestro favor. Uh-huh. O sea, si al joven lo que le gusta es el reggaetón, yo creo que hay que llevar el reggaetón a las aulas, porque el reggaetón es un lenguaje. O sea, es el lenguaje de la mayoría de los dominicanos, de los sectores. O sea, ellos están a través del reggaetón diciéndote cuál es la vida que viven. Entonces, ¿por qué no usar el reggaetón para poder lograr el interés de los estudiantes? O sea, porque es que yo no estoy educando para mí, yo estoy educando para ellos. No, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que conectar con su realidad, con lo que les interesa, pero no podemos dejar de lado esas competencias importantes. Pero es usar eso para lograr las competencias. El tema es que no estamos quedando nada más usando eso, quizás. O eso es lo que está... Ojalá se utilice. O sea, yo creo que quizás el desafío más grande que tiene el docente es de lograr el respeto de los estudiantes. Independientemente de que los estudiantes estén de acuerdo o no con lo que diga el profesor, que genuinamente lo escuchen o la escuchen. Sí. O sea, que logren ese nivel de respeto. Conexión. O sea, la autoridad sobre la base del respeto, no sobre la base de yo te llevo 20 años. O de violencia, o de amenaza. Yo ocupo este cargo sin violencia. O sea, de nuevo, eso se reproduce. O sea, un profesor que es violento con sus estudiantes, esos estudiantes, tenlo por seguro, esa violencia la van a multiplicar fuera del aula. Y yo creo fielmente que hay mucho potencial en nuestros niños, en nuestros jóvenes. O sea, yo creo que es, como tú dices, aprovecharlo. Pero realmente, o sea, ¿a qué estamos exponiéndolos? Bueno, eso es lo que quieren escuchar, eso es lo que quieren ver, eso es lo que están buscando. Pero vamos a irlos guiando. Lo mismo con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial en las aulas es un desafío. Pero hay muchos ejercicios que tú puedes hacer para enseñarles a ellos a darle el mejor uso a la inteligencia artificial. Ya está ahí para quedarse. Está ahí. Claro, absolutamente. Tiene mucho tiempo incluso. Claro. O sea, no es pero algo... ahora es que ha surgido como todo el uso educativo Pero ahora es que ha surgido. Ahora es que está de moda, vamos a decir. Y creo que sí, que más que, vamos a decir, prohibir, más que negar, más que mirar para otro lado, es acoger, pero siempre con ese fin en mente de no perdernos en el camino y que queremos que nuestros jóvenes desarrollen su máximo potencial, las competencias en el marco de unos valores, porque definitivamente sin perder de vista esos valores, en una sociedad que queremos que realmente avance. O sea, una sociedad que realmente queremos que avance. Sí. Porque un buen maestro puede hacer una gran diferencia en la vida de un joven. Un buen maestro puede cambiarle la vida a un grupo. O sea, un grupo, yo he oído testimonios que yo digo, wow. Entonces, nada, el sistema no podemos como yo decía en un evento que estuve participando recientemente, las iniciativas que vienen de un profesor son muy válidas, muy buenas, pero ese docente se va y se lleva esa iniciativa con él. La iniciativa tiene que ser a nivel de sistema. Yo creo que precisamente uno de los desafíos que tenemos es explicitar objetivos. Exactamente. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que trabajar a nivel del sistema de educación en República Dominicana los vínculos entre el órgano rector, el ministerio y los centros educativos. Uh-huh. O sea, yo creo que nosotros tenemos que lograr tener mejores representantes de regionales y distritos educativos y trabajar también la gestión de los centros educativos, las direcciones escolares. Yo creo que nosotros avanzaríamos muchísimo como país si lográramos mejorar la calidad de la dirección de los centros educativos y del vínculo entre esa gestión a nivel de un centro con el Ministerio de Educación.
tenemos que trabajar cosas como la transparencia. Por ejemplo, la política educativa la define el Consejo Nacional de Educación. Pero nosotros, la sociedad dominicana prácticamente no se entera de las decisiones que ahí se toman. Y no solamente que no se enteran, tú te enteras de la decisión, pero tú no sabes quién vota cómo. Entonces, cuando tú ves que un Consejo Nacional de Educación toma una decisión de rebajar los niveles, las exigencias en la formación de nuestros docentes, tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Esas son las personas que te deberían estar defendiendo nuestro sistema, defendiendo la calidad de la formación de nuestros docentes, que de nuevo se han dado muchos pasos de avance. El ISFODOSU que tenemos hoy no es el ISFODOSU que teníamos hace 10 años. O sea, en el 2015 se arrancó un programa de formación de excelencia, entonces no podemos permitir ahora que se den pasos hacia atrás. Entonces tú dices, ok, ¿quién tomó la decisión? Entonces hay que asumir la responsabilidad. Pero la gente tiene que saber qué está pasando y ahora mismo no se sabe. Entonces las decisiones del Consejo para mí tienen que hacerse transparentes y eso es algo que también desde el Congreso yo creo que se puede lograr. Tú sabes que el tema del sindicato, ¿verdad? La Asociación Dominicana de Profesores es un elemento también que definitivamente está ahí y con el cual hay que lidiar, hay que manejar y que también es pero incluso el propio sindicato muchas veces un obstáculo, un desafío, o sea, presenta retos, o sea, para asegurar ese desenvolvimiento, ese desarrollo oportuno de lo que es el proceso educativo. Bueno, aquí hay una crisis de responsabilidad profesional y eso no solamente se da en el gremio de profesores. Tú lo ves con el Colegio de Abogados, tú lo ves con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Pero así como te digo una cosa, también te digo lo otro. Es interesante, por ejemplo, que la ADP ha cambiado su discurso y la ADP se ha vuelto un exponente de los atributos del sistema. Ahora, por ejemplo, con los cambios que se dieron en el ministerio a nivel de la edición de los libros de textos, la ADP constantemente está proveyendo información sobre el proceso, los libros de textos que tenemos, los libros de textos que deberíamos tener. Entonces yo creo que ahora mismo ellos están haciendo un excelente trabajo porque están defendiendo el magisterio. O sea, están defendiendo las condiciones en las que esos profesores dan clases. Y sobre todo movernos de resolver todo cancelando clases y sacrificando a nuestros niños, a nuestros alumnos, a nuestros pequeños. No, o sea, ante todo, no sacrificar el garantizarles ese derecho. O sea, el interlocutor cambió. Que no, se quiera resolver las cosas sacrificando a nuestros niños y su educación. O sea, ese ir a la escuela, señores, es el lugar muchas veces, o sea, para muchos, el lugar seguro, el lugar donde van a poder compartir, donde van a realmente estar expuestos a esas experiencias educativas y la verdad es que hay que garantizar eso. Mira, con el cuchillo, o sea, hay que garantizar que nuestros niños no pierdan. Y de hecho, yo sé que se hizo un trabajo incluso en la pandemia, porque tú sabes que la deserción, o sea, volver a rescatar a esos niños, ¿dónde están? Yo sé de maestras que fueron a las casas. Ven, donde tú no te me vayas, o sea, no te queremos perder. Ese trabajo de no dejar que ningún niño salga del sistema. Bueno, no sé si tú me entiendes. O sea, es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos. Una de las cosas que preocupa de los resultados de la prueba PISA es que la prueba PISA se le da a estudiantes de 15 años y esa es la edad precisamente donde se da una mayor deserción escolar. Entonces, esos resultados lo que dicen es que esas personas que carecen de competencias básicas de comprensión lectora, de matemáticas, de ciencias, son probablemente personas que mañana están abandonando la escuela y con ese nivel es que se quedan. O sea, con ese nivel es que se insertan en el mercado laboral, sea formal, sea informal. Probablemente informal, si salen de la escuela. Y ese es el profesional que te va a asistir. Buscándosela como puedan. Entonces, el sistema tiene una obligación con esos jóvenes. O sea, a esos jóvenes hay que buscarle entre comillas, una solución. Hay que darle posibilidades de que puedan elevar su nivel profesional y de que puedan ser útiles para la sociedad y que puedan generar los suficientes ingresos para proveerse ellos y vivir dignamente. Y mira, es interesante lo que está pasando. Tú sabes que nosotros tenemos el programa Prepara, o sea, el gobierno tiene el programa Prepara. Ese programa es para adultos, entre comillas, porque cada vez la edad de los estudiantes que entran a Prepara es menor. O sea, antes verdaderamente eran esos adultos que de alguna forma dejaron la escuela en primaria y quisieron volver los sábados, pero ahora se ha convertido en un atractivo, vamos a decir, o en una opción para muchos jovencitos que han dejado la escuela, pero dicen, bueno, yo voy a Prepara los fines de semana, por ejemplo,
y ya obtengo mi título. Entonces es interesante el fenómeno que se está dando de esos que ya no son los adultos. Incluso hay un programa en Senapec que es, vamos a decir, el hermano de Prepara, pero vamos a decir sector privado, que también, o sea, la edad cada vez es menor. Ya no es un programa para adultos que quieran retomar la escuela. Ya son muchos jóvenes que tú dices, pero deberían estar en el sistema. Claro. ¿Qué está pasando con esos jóvenes? O sea, realmente, como digo, yo creo que hay muchos pasos que sí, que se han dado. Yo creo que vamos poquito a poquito, porque uno a lo largo de todos estos años que ha estado de alguna forma vinculado al ámbito educativo, pues uno hubiera querido, yo sé que todos se sienten a veces frustrados. Yo he entrevistado aquí a Mechi Hernández, una grandes educadora, Ansel. O sea, yo sé que está todo el mundo con la mejor intención, a veces frustrados, los que estamos en este ámbito educativo, y queremos ver cambios que a veces tú dices, wow, qué difícil ha sido. Pero poquito a poquito, ir rescatando las buenas prácticas, rescatando las buenas experiencias, no desistir y que la transformación sea a nivel sistema, que realmente nadie se quede fuera. Bueno, yo creo que, ¿verdad? Cada quien hace lo que le gusta. Mi vocación es política, y le comentaba fuera del aire a Luke que precisamente una de las problemáticas que yo veo aquí es una falta de visión. ¿A qué me refiero? Yo creo que ya está bueno de esfuerzos aislados. O sea, hay mucha gente buena, pero no parecería pertenecer a un engranaje que esté al servicio de una transformación del sistema. Y no me limito ni siquiera al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Superior. Es que el Estado completo, es que el tren gubernamental decida hacer de la educación su prioridad. Su prioridad. ¿Por qué? Porque tú no vas a resolver el problema educativo si tú no mejoras la calidad de la salud del país. Creo que en el 2020, con la pandemia yo perdí toda noción de tiempo. Creo que en el 2020 se aprobó una ley que es la Ley de Regiones Únicas, que esencialmente homologa las regiones educativas con las regiones de salud para poder coordinar las políticas públicas de educación y salud de manera conjunta. Entonces, nosotros deberíamos tratar de tener unidades de atención primaria vinculadas a los centros educativos del país para trabajar la educación de los niños y trabajar la educación de las familias. Pero en tanto nosotros no tengamos una crisis de vivienda en la República Dominicana, ese déficit de más de 1 millón de viviendas se traduce en déficit de aprendizaje para todos los niños que tienen ese déficit de vivienda. Igual el transporte. Una de las cosas que yo celebro de esta gestión, para mí de los avances más importantes, es ese programa piloto de transporte escolar, que yo espero que ya deje de ser piloto y se convierta en un proyecto nacional, de hecho. O sea, no es lo mismo una persona que llegue en su carro con aire acondicionado a la escuela en 10, 15 minutos a un muchacho, que es la realidad de mucha gente aquí en el distrito incluso. No, en todas partes. O sea, yo estoy hace 2 semanas casualmente hablando con una persona en fundación que me dice que su hija caminaba como 4 kilómetros a su escuela. Ella vivía en fundación y el colegio quedaba al final de los Girasoles. Entonces tú dices, óyeme, es que su disposición para aprender no es la misma. No, claro. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que resolver, pero no solamente están en educación. Entonces, el tren gubernamental completo tiene que coincidir en esa necesidad. Medio ambiente, o sea, el amor que uno siente por la naturaleza, ese respeto a la biodiversidad. Eso es en las aulas que se aprende. La libertad de tu poder ser, de tu poder sentirte pleno, de no discriminar. Todas esas cosas se trabajan de manera integral. A través de la educación. A través de la educación, pero también a través de los esfuerzos conjuntos de todos los ministerios. Entonces, si los ministros o las ministras no trabajan de manera organizada, coordinada y llegan ya con un plan coordinado, o sea, tú necesitas una visión grande que le dé sentido a los cambios pequeños, porque de lo contrario lo que tú tienes es muchos cambios, cada uno en una propia dirección, y seguimos en un país que parecería desordenado, una isla hecha por muchas islas. Por muchas islas. Y es un país donde hoy más de la mitad de los jóvenes se quieren ir. Entonces eso lo que tiene que significar es darle un sentido de urgencia al liderazgo público, un liderazgo al que yo quiero pertenecer, para que busquemos otra manera de hacer las cosas y probar hasta que le busquemos la vuelta. Tú estás decidido. Yo estoy decidido. O sea, tú eres un soñador. ¿Te consideras un soñador? Pero como tú decías,
Preocupado, pero también ocupado. O sea, muchos sueños, pero estoy buscando la manera de materializarlo. Y la política es la forma en la que tú materializas sueños. No, y que al realmente final, ya es una mirada mucho más macro. Al final es en el Congreso que se decide. No es como decía Odil, mi compañera y actual rectora de UNIBE, los pockets of hope. O sea, como iniciativas que son, pues, vamos a decir, bolsillos de esperanzas. O sea, pero que son aisladas, son iniciativas aisladas y al final muchos aportamos en una comunidad, en un espacio, y hay cosas muy buenas, incluso muchas fundaciones haciendo trabajos extraordinarios en el país. Pero son iniciativas aisladas y lo que queremos es esa mirada desde la política, pues definitivamente y el Estado, macro. El Estado tiene que aprender a ser flexible porque, por ejemplo, tú vas al territorio y tú te encuentras con una cantidad de salas de tarea y no sé qué, la tía Gina cuida y esos son lugares que se pueden convertir en las estancias infantiles. O sea, no todo tiene que suponer una construcción de 40 millones de pesos, una casa de 3 colores. No, o sea, ya hay personas que de hecho hacen el trabajo. En las comunidades que el Estado lo que tiene es que garantizar que ese centro opere en las condiciones que entiende dignas de la población. Estándares. Y yo me encargo de contratar a los profesores, yo me encargo de adecuar el espacio, pero ya está ahí, yo no tengo que construir nada. Entonces yo, Estado, soy responsable y, digamos, tercerizo, entre comillas, ese servicio y trabajar con las iglesias, trabajar con particulares. Claro, de la mano con todas las porque instituciones. Porque otro de los problemas es que no hay espacios públicos. O sea, tú buscas un lugar para construir una escuela y en lugares de la circunscripción este año escolar comenzó con temas, claro, hay déficits, o sea, hay niños fuera de las aulas. No, es una realidad. Y el ministerio tuvo que recurrir incluso a hacer alianzas con colegios privados en algunas zonas para que le dieran acceso, entrada. Entonces, en vez de llegar y decir, pero hay 100,000 niños que no, hay que llegar ya sabiendo y llegar para articular un plan de alianza que permita que esos niños entren a las aulas. Bueno, Samuel, dime, ¿qué ya no tenemos que cerrar, pero ¿con qué frase, con qué idea, qué invitación quieres hacer a nuestra comunidad de didáctica online? Yo creo que nosotros tenemos que recuperar el derecho a querer vivir mejor. O sea, está bien querer vivir mejor, podemos vivir mejor. Vamos a darnos ese permiso, y eso ¿verdad? pasa por tomar mejores decisiones, por elegir liderazgos que coincidan, que compartan tus preocupaciones. Yo creo que el sistema educativo es el ancla que nos va a permitir vivir mejor, de hecho. Entonces, por eso aspiro al Congreso, a diputado en la circunscripción 2 y nada, le pido que me apoyen, que entren a mis redes, Samuel Bonilla B, que vean mis propuestas y que juntos podamos construir ese país que soñamos para nosotros y los que todavía no han llegado. Pa'lante, te felicito, gracias. Señores, aquí en República Dominicana contamos con jóvenes, porque tú todavía eres joven, Samuel. Gracias. Somos jóvenes. Me están acabando los años. Y el colágeno. Tenemos jóvenes que quieren aportar, que quieren hacer la diferencia, así que entren a las redes de Samuel, vamos a ver lo que está proponiendo, vamos a acompañarlo, vamos a apoyarlo. Y yo creo que sí, que vale la pena y es interesante. Y yo como educadora, pues feliz de que tú estés priorizando, porque definitivamente tenemos que unirnos todos. Es muy fácil tú señalar, pero tenemos que todos decir, vamos arriba, vamos a apostar a mejorar la educación. ¿Qué granito de arena estoy poniendo yo desde donde estoy? Que en cada contexto nosotros realmente exijamos más. Claro, para exigir más yo tengo que tener la capacidad de, ¿verdad?, saber qué es bueno, y por eso es importante ir empoderando a las familias, a los propios docentes, o sea, dar más, lo mejor, porque definitivamente, señores, nuestro país lo necesita continuar fortaleciendo, digo continuar porque no es que estamos partiendo de cero, pero continuar fortaleciendo y mejorando la calidad educativa. Señores, esto no es una opción, es una obligación, un compromiso que tenemos que asumir todos. Así que gracias, Samuel. A ti. Muchos éxitos. Yo sé que te esperan meses fuertes de mucho trabajo. Este 2024 promete, como decimos nosotros, promete. Señores, cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.